Nos encontramos aquí para comentar un libro de reciente publicación, nada menos que de abril de este año, realizado por don Bartolomé Menchén, titulado ¿Quiénes son nuestros hijos y qué esperan de nosotros? Junto a don Bartolomé Menchén tenemos el privilegio de contar con el vicepresidente de la orientación familiar en Granada, con José Luis Guardiola. Y como digo, vamos a pasar un poco a comentar este libro tan interesante que acaba de dar la luz. Yo quisiera comentar con Bartolomé, si me permite, hacerte una serie de preguntas en relación con el libro. Y básicamente se trata de un libro que ha tenido una elaboración, ¿no? de un trabajo de más o menos 10 años, ¿no? Sí, en realidad he venido no a presentar un libro, sino a presentar un proyecto del que este libro es, digamos, un fruto. Pero sí, ha sido un periodo largo de elaboración, más o menos ese tiempo, en donde empecé a trabajar sobre temas que me preocupaban y que me siguen preocupando, y creo que conmigo a mucha gente. Y este es el primer fruto publicado. Ahora después ya podemos entrar un poco en el contenido del mismo, pero... Y este libro, tú como experto en la materia, como licenciado en literatura y doctor en teología, con este libro que has querido reflejar, con el título de quién son nuestros hijos y qué esperan de nosotros, en concreto, el libro hace referencia al subtítulo que dice específicamente Curso de Antropología Infantil para educar en Honduras. ¿Nos puedes aclarar el tema de la antropología infantil? Pues sí, claro, aquí está un poco el centro de la cuestión. El interés que hay por saber quién es el hombre en todo el siglo XX, interés que se manifiesta en muchísimos aspectos, nos lleva o me ha llevado a mí y a los que han colaborado conmigo a preguntarnos ¿quién es el niño? Porque la antropología es el estudio del hombre, pero no de un hombre abstracto, un hombre que no sabe qué es exactamente, sino que llevarnos al estudio del niño ha sido porque el niño es un hombre transparente. Es decir, si nosotros queremos saber quién es el hombre, tenemos que preguntarnos quién es el niño. Todos, claro, el que levante la mano, hemos sido niños. Y realmente, cuando somos adultos, a veces nos olvidamos de lo que es un niño. Por tanto, nos preguntamos quiénes son nuestros hijos y qué esperan de nosotros, porque los padres a veces empiezan a preocuparse de los niños cuando ya esa preocupación no tiene los frutos que podía tener si fuera antes. Y porque los padres no saben que los hijos esperan de ellos muchas cosas. Y eso es lo que tratamos de explicar aquí. ¿Cómo surgió este proyecto que ya has comentado, de no solo a este libro de reciente publicación, sino que hay detrás otros? ¿Cómo surgió este proyecto, esta idea? Pues sí, explicando un poco la historia del proyecto así brevemente, creo que se entienden las cosas bien. ¿Cómo surge este proyecto? Pues a veces los mayores les cuesta mucho entrar en el mundo de los niños. Yo quería entrar en el mundo de los niños para poder desde ahí acceder al mundo de los mayores. Una anécdota significativa es que un día pues llegó un padre a su casa cansado, como siempre, porque es lógico que los padres ahora lo tienen difícil entrar en el mundo de los niños. Tienen poco tiempo, tienen muchas preocupaciones económicas y de todo tipo. Llegó a casa y se puso un poco a descansar a ver la televisión. El niño de 3 o 4 años que andaba por allí desaparecía, jugaba. El padre lo mandaba a su cuarto a que durmiera. Y hasta que ya llegó un momento en que el padre le dijo: mira, ya me has cansado, vete a la cama. Y el niño se quedó mirando con toda su sencillez infantil. Le dijo: papá, si estás cansado, ¿por qué no te vas a la cama tú? Claro, es así, o sea, que es que para entrar en el mundo de los niños hay que hacer un esfuerzo, estar con ellos, escucharles, darse cuenta que ese mundo es un mundo mucho más limpio, genuino, mucho más humano. Bien, pues para entrar en el mundo de los niños, volviendo al proyecto, tuve
en cuenta el catecismo de la Iglesia Católica, que tiene un arranque antropológico, con 3 capítulos. El hombre es capaz de Dios, capítulo primero. Dios al encuentro del hombre, capítulo segundo. Y la respuesta del hombre a Dios, la fe. Estando dándole vueltas a este arranque antropológico, pues como se explica al final del libro, en la despedida, que se titula precisamente Antes de despedirnos, pues la verdad es que tuve una visión muy clara, clarísima, de que había que cambiar la palabra hombre por la palabra niño. Y cuando ensayé ese cambio, digamos, pues me quedé deslumbrado, es cierto. El resultado es: el niño es capaz de Dios, que es al que se refiere este primer volumen que ahora aparece. El niño es capaz de Dios. En el segundo capítulo, si cambiamos la palabra hombre por la palabra niño, nos aparece que Dios al encuentro del niño, y de tal manera que Dios no se hace hombre, sino que se hace niño. Y en el tercer capítulo, pues la respuesta del hombre a Dios, la fe, es la respuesta del niño a Dios, la fe. Estamos, por tanto, en el primero de los pasos y se supone que podremos concretar los otros 2. ¿Nos puedes detallar algunas consecuencias del primer apartado, el niño es capaz de Dios? Es son unas consecuencias muy relevantes para comprender la naturaleza humana, porque hemos dicho antes que el niño es un hombre transparente, y lo que se ve en el niño es capaz de Dios es que no, por decirlo de una manera gráfica y breve, no existe el niño ateo. Así como efectivamente el adulto sí puede negar la existencia de Dios, puede sentirse muy distanciado de él, eso no se da en el niño, nunca. El ateo no nace, se hace. Y se hace por carencia por no llenar una necesidad y una capacidad que tiene desde el origen, en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Incluso cuando el ambiente que le rodea no es un ambiente creyente. Recuerdo de una niña, hace ya años esto, que vino a decirme don Bartolomé, una niña de 7 años, que tiene ya una inteligencia muy fina. Sus padres no creían y además no le facilitaban nada. Estaba en clase de religión, pero como otras alumnas que estaban en ese momento, pero no cursaban la asignatura. Y muchas veces no estaba. Ella quería estar, le interesaba mucho. Me vino a decir don Bartolomé, yo estaría dispuesta a rezar 1000 Ave Marías para que mis padres me dejaran creer. Es simpática. Claro, tenía una fe enorme, pero ella, otra recientemente, ¿no?, que me decía que pasaba un poco lo mismo, ¿no?, que en este caso su madre, pues le decía que no, que eso que le habían contado eran historias. También tenía la misma edad más o menos y me decía: mi madre dice que Dios, que no, que eso de la Biblia, todo eso son cuentos y que Dios no existe. Ella no lo entiende, pero yo lo sé. ¿Qué es lo que suele pasar con los mayores? No entendemos las cosas porque nuestro mundo se ha hecho más pequeño, más reducido, nos hemos encerrado, y los niños lo saben, tienen sabiduría, el conocimiento sapiencial es de un nivel superior. O sea que este primer apartado, este primer volumen que responde a ese primer capítulo antropológico del catecismo, el niño es capaz de Dios, tiene muchas consecuencias y puede dar muchísimas ideas para cómo desarrollar la educación de los hijos también, claro. ¿Y cuál es el contenido del segundo volumen? ¿Está en un proyecto o hay ya algo avanzado? El segundo volumen realmente profundizará en cosas que se aparecen en el primero, porque, como hemos dicho, el segundo capítulo antropológico del catecismo, que es
Dios al encuentro del hombre, se convierte en ese volumen en Dios al encuentro del niño. Y significa que efectivamente Dios nos hace hombre, porque los judíos tenían distintas concepciones de cómo iba a venir el Mesías, pero pensaban en un Mesías adulto también, que vendría como Salvador, ya como enviado definitivo de Dios, con una revelación universal para todos los pueblos, pero que se hiciera niño, eso es realmente sorprendente. ¿Y por qué se hace niño? Pues se hace niño porque el niño es el que construye la familia. Sin niño no hay familia. De hecho, en castellano pues tenemos esa expresión, ¿no? Cuando encontramos a un matrimonio, preguntamos, ¿tenéis familia? No, pues no tenemos todavía familia, porque el niño hace la familia y la familia hace la sociedad. Y claro, este segundo volumen, digamos, de Dios se hace niño, tiene además otra implicación importantísima, y es que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras del Señor no son una cosa así bonita, una metáfora, porque lo que se perdió con el pecado es precisamente la vida de infancia, que supone confianza en Dios y dependencia amorosa. Eso es lo que se perdió y eso es lo que tenemos que recuperar, no solo los niños que la tienen ya, sino los mayores, claro. Con este sugerente título de quién son nuestros hijos y qué esperan de nosotros, parece que está muy pensado en orientar principalmente a los padres, ¿no? ¿Tú recomendarías a los padres, lógicamente, que este libro sí, ayudan a él? Bueno, tendríamos que hablar brevemente, aunque sea brevemente, de la tercera parte, para explicarte ahora efectivamente a quién va dirigidos los libros. La tercera parte del proyecto, digamos, ¿no? Que es la respuesta del hombre a Dios, la fe, se convierte en la respuesta del niño a Dios, la fe. Y entonces ahí el público que aparece es todo aquel que está implicado en una tarea de catequesis, ¿no? Porque los niños para llegar hasta Dios necesitan de la mediación de los padres. Entonces, volviendo a lo que me preguntas, claro, digamos que cada volumen o cada publicación está dirigida a un público. El primero, ¿quiénes son nuestros hijos y qué esperan de nosotros?, está dirigido sobre todo a matrimonios jóvenes, es decir, con niños en lo que se llama la primera infancia, unos 6 años. ¿Por qué? Porque muchas veces son matrimonios que quieren mucho a sus hijos y están embobados con ellos, no sabes quiénes son. Esperan a que crezcan para saber quiénes son. Y como me he referido antes, no hay que esperar a que crezcan para saber quiénes son. Si descubrimos quién es el niño, lo querremos mucho más y además podremos ayudarle mucho más. Entonces, el público de este primer, lógicamente todos los que estén interesados, por el motivo que sea, en formar bien o en formarse ellos conociendo a los niños pequeños de la primera infancia. Porque, como hemos dicho ya, en la antropología infantil se trata un poco de lo contrario de la pedagogía. La pedagogía es conocer al niño para enseñar al niño. Y aquí estamos hablando de conocer al niño para aprender del niño. Claro, cuando esperamos mucho para conocer al niño, ya hemos dejado de aprender cosas que eran básicas. Así que este primer libro iría dirigido especialmente a padres jóvenes. Por supuesto, sirve para todo el que tenga interés en la infancia. El segundo, Dios se hace niño, ese es un público general, porque se ve por el mismo tema, ¿no? Que significa que Dios se haya hecho niño para recuperar al niño, a la familia y a la sociedad. Eso tiene una repercusión mucho más amplia para todo el mundo. Y el tercero, pues como acabo de decir, que es la respuesta del niño a Dios, la fe, pues está más dirigida a aquellos que están dentro de un proceso de catequesis, o sea, padres con niños de primera comunión, primera confesión, parroquias, sacerdotes, implicados en todo ese proceso, en fin, porque es más específico
para ver cómo se puede transmitir la fe. A veces a los padres que están en catequesis, por ejemplo, yo les pregunto, bueno, yo estoy trabajando en Málaga, vosotros estáis aquí con vuestro niño en primera comunión porque habéis nacido en Málaga. Si hubierais nacido en Marruecos, seguramente no estabais aquí, ¿no? Y se quedan un poco parados, pensativos, diciendo, a ver, ¿alguien me sabe responder? La verdad es que a veces no responden muchos. Digo, no, si hubierais nacido en Marruecos, pero vuestros padres fueran católicos, seríais católicos en Marruecos. La importancia de los padres en la transmisión de los hijos es fundamental. No es la geografía ni la cultura la que nos da la fe, Claro. aunque eso tenga su importancia, pero la fe vívida se transmite. Entonces, este tercer volumen, para que los padres sepan transmitir la fe, pues creo que va a ser también útil. Muy interesante. Veo que está firmado por Bartolomé Menchen y Tomás Melendo. ¿Cuál ha sido la intervención de Tomás Melendo? Pero creo que también ha habido otra intervención de Jan Chandler. Sí, fundamental en las dos. La intervención de Tomás Melendo pues ha sido muy importante en el libro. Tomás, aparte de ser un buen amigo, por dar algunos datos para los que no lo conozcan, es desde hace mucho tiempo catedrático de metafísica. La metafísica es, digamos, la disciplina más radical de la filosofía, pero además de eso se ha dedicado a la antropología y a partir de un determinado momento a la familia, volcando todos esos conocimientos suyos en el campo familiar, porque él hace una filosofía del amor con una gran raigambre filosófica, pero muy práctica y directa también, para que no sea una cosa meramente teórica. Claro, esto lo ha convertido en un referente dentro del mundo de la publicación y de la investigación para la familia. Y también el ser elegido por Monseñor Reig, como, junto con su mujer, Lourdes, de la que también tendría que hablar, pero en fin, como matrimonio español en el Pontificio Consejo para la Familia, lo cual pues es un cargo o un encargo, mejor dicho, que manifiesta la relevancia, ¿no?, en este campo. Pero claro, en un determinado momento su proyecto y el mío confluyeron, en el sentido de que él lleva mucho tiempo trabajando, luchando, publicando cosas sobre la familia. Pero claro, como hemos dicho, el niño construye la familia. La intervención en el libro es fundamental, como fundamentación, como ampliación. Pienso que seguiremos colaborando en este mismo proyecto, claro. Y luego Jean Chandler pues es una estupenda acuarelista que vive también en la provincia de Málaga, en Marbella, pero además de las acuarelas que podréis ver, que son fantásticas, no solo es una gran acuarelista, sino una gran madre de 4 hijos, y eso es fundamental, porque en el arte se transmite lo que se vive. Se nota en él. Y se notará, sí, sí. Y se nota. Así que no queríamos dejar la belleza fuera de este proyecto, porque el mundo de los niños es el mundo de la belleza también, la bondad, y así que su colaboración pues ha sido fundamental, digamos. Bueno, Bartolomé, pues después de haber escuchado estas magníficas palabras que nos has dirigido, yo estoy impaciente en ir ya a la librería y adquirir este libro. Lo podemos adquirir fácilmente, ¿no?, en cualquier librería. El libro está empezando a divulgarse, aunque gracias a Dios muy rápido, porque hay mucha gente con interés en estos asuntos. Está editado, todo hay que decirlo maravillosamente, porque es así, por EIUNSA, es decir, Ediciones Internacionales Universitarias de la Universidad de Navarra, y está presente en muchas librerías ya. Es cuestión de pedirlo en la librería habitual o bien entrar en la página web con el título del libro, donde aparecen muchas referencias de librerías que lo tienen a su disposición. También se puede comprar online, como es natural. También pues se ha implicado y ayudado mucho la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
una universidad que está apostando muy fuertemente por los valores familiares y que ha ayudado mucho a la edición del libro también. Pues muy bien, yo creo que con estas breves palabras que hemos hecho alusión a esta publicación, que en principio es más que atrayente, no solo, ya como nos ha dicho Bartolomé, para los padres jóvenes, sino también para todo aquel mundo de la orientación familiar, educadores, catequistas, religiosos, sacerdotes, pues agradecer a Bartolomé y por supuesto al vicepresidente de INEFA, de la orientación familiar en Granada, a José Luis, pues estas palabras que nos han hecho que nos aclaremos un poco más y veamos un poco más de luz en lo que es la orientación de la familia, la orientación de los hijos. Muchas gracias.